Cuando abrimos por primera vez el Adobe Photoshop CS5, veremos que esta es la pantalla que nos aparece. Como podemos ver, la interfaz es muy similar a la que teníamos en el Adobe Illustrator. Esto es debido a que la compañía Adobe ha unificado las interfaces de todos los programas de su suite para la facilidad de uso por parte de los ilustradores y los diseñadores. Como podemos ver echando un rápido vistazo, la distribución es idéntica a la del Adobe Illustrator. En primer lugar tenemos la barra de menús, los cuales son desplegables y llenos de opciones. Bajo la barra de menús tenemos la barra de accesos directo o de opciones de la herramienta. En el lado derecho del documento tenemos la barra de paneles, que son expandibles y contraíbles como veíamos en el Illustrator, y también podemos personalizar cómo queremos que aparezcan estos paneles organizados o incluso desanclarlos. Y en el lado izquierdo tenemos la barra de herramientas, que también es expandible y contraíble. Puesto que el Photoshop tiene menos herramientas que el Illustrator, la vamos a dejar contraída. Podemos ver también, al igual que veíamos en el Illustrator, que algunos iconos van agrupados por grupos de herramientas similares. Los podemos descubrir, puesto que son los que tienen una pequeña flecha en su parte inferior derecha. Para desplegar estos grupos, haremos clic sobre el icono durante un segundo sin soltar y se desplegará. Del mismo modo que vimos en la subunidad 1, también tenemos aquí una serie de interfaces ya creadas que nos vienen por defecto. Tenemos la de aspectos esenciales y la de diseño, ancladas directamente en la barra principal, y también tenemos un desplegable en la que podemos encontrar directos predeterminados con los cuales nos aparecerán esas herramientas que vayamos a utilizar para cada acción. Vamos a comenzar desde la de aspectos esenciales y en el próximo vídeo nos la personalizaremos anclando los paneles que vayamos a utilizar con mayor frecuencia. Como podemos ver, la mayoría de las herramientas que aparecen en el Adobe Photoshop son muy similares a las que veíamos en el Illustrator. Sin embargo, su función, puesto que el Photoshop es un programa de pintura o de retoque fotográfico en lugar de dibujo, va a ser muy diferente, como veremos a lo largo de las lecciones de esta subunidad. También podemos ver que el selector de color es distinto al que veíamos en Illustrator. Puesto que el Photoshop no es un programa vectorial, no tendremos relleno y contorno para nuestros objetos. Simplemente tendremos un color seleccionado, que será el color frontal, y el siguiente color será el color de fondo. El color de fondo es el que presentará el fondo de nuestro documento y el que aparecerá cuando borremos los píxeles dejando el fondo al aire, al descubierto. Podemos modificar cualquiera de estos dos colores simplemente haciendo clic sobre ellos y se nos abrirá una ventana de selector de color, en la cual podemos elegir ese color nuevo y darle a OK. También podemos añadir los valores numéricos, ya sea de HSV, de RGB, de LAB o de CMYK. También podemos activar solo colores web para ver una lista reducida de esos colores. También podemos alterar el color del fondo y del color frontal por medio de este icono, que únicamente hará conmutarlos cambiándolos de posición. Pero eso no implicará que modificará el color de nuestras figuras, simplemente querrá decir que ahora cuando pintemos pintaremos con píxeles blancos y el fondo, si es que borramos, aparecerá negro. También tenemos aquí un acceso directo que nos elige el color frontal y de fondo por defecto, que son el blanco y el negro puros. Siempre que pulsemos aquí, este icono se reseteará. Voy a elegir dos colores diferentes, tal que así, y ahora cuando pinche en este icono volveremos a tener el blanco y el negro por defecto. Podemos ver también que el icono que teníamos en la parte inferior de la barra de herramientas de modo de pantalla ha sido cambiado de lugar y en vez de aparecer en esta parte inferior lo tenemos aquí en la parte superior.
Aquí tenemos las mismas opciones que ya vimos cuando vimos el Illustrator. El modo de pantalla estándar es en el que trabajaremos por defecto, pero también podemos elegir el modo de pantalla entera con barra de menús o el modo de pantalla entera si deseamos trabajar en modo experto únicamente utilizando los atajos de teclado. Al igual que el Illustrator, el Adobe Photoshop también dispone de guías que podemos mostrar a través del menú Vista, Guías y Reglas. Para que estos iconos estén activos tendremos que tener un documento nuevo. Voy a así crear un documento nuevo con archivo nuevo y como vemos las opciones son parecidas a las que teníamos en el Illustrator. Podemos utilizar un predefinido con tamaño de papel internacional y otros predefinidos para web, o podemos utilizarlo a medida especificando el tamaño de anchura y altura. Podemos seleccionar píxeles, centímetros, milímetros, etc. y escribir aquí la resolución que queremos. Si se trata de una imagen para la web, dejaremos 72 píxeles por pulgada. Si deseamos que sea una imagen para imprenta, pondremos 300 píxeles por pulgada y cambiaremos el modo de color a CMYK, del mismo modo que hacíamos en el Adobe Illustrator. Dándole OK, se abrirá ese documento y como podemos ver por defecto, me vendrán las reglas activadas. Para crear guías será de manera muy similar a las que veíamos en Illustrator. Simplemente pincharemos sobre la regla y arrastraremos dentro de nuestro documento y podremos así crearnos esas guías que nos pueden servir de márgenes imaginarios para organizar nuestras composiciones. Estas guías, una vez terminada la imagen, no aparecerán, serán totalmente invisibles, únicamente podremos verlas mientras tengamos el Adobe Photoshop abierto. Para eliminar estas guías no podemos seleccionarlas y borrarlas como hacíamos en el Illustrator. En lugar de eso, con la herramienta Mover, pincharemos sobre ella y la podremos desplazar. Y para eliminarla la volveremos a arrastrar de vuelta fuera del documento. Por último, me gustaría destacar la existencia de un botón de acceso directo que nos abre el programa Adobe Bridge automáticamente. Podemos abrir el Bridge pulsando en este botón de aquí. En la versión CS5 del Adobe Photoshop se ha incluido también una versión reducida del Bridge que es el denominado Mini Bridge y lo podemos encontrar aquí en la barra de Paneles. Al desplegarlo veremos que actúa de manera similar al Bridge, pero en este tamaño reducido y mucho más simplificado. Veremos el Adobe Bridge en próximas lecciones y veremos las utilidades que nos ofrece para importar y exportar fotografías al Adobe Photoshop. En el siguiente vídeo aprenderemos a realizar nuestra propia interfaz personalizada y a guardarla.